Amigos, bienvenidos a Solo Porque Sí. ¿Y Andy, cómo estás? Muy bien, Mau. ¿Tú? Ay, dije, la cortesía, ¿dónde quedó? Diga, pues, si quieres ya nos pasamos a platicar del tema. No. Es que de repente siento que te veo en otros lares, de repente aquí te siento como omnipresente. Yo soy omnipresente, pero ¿cómo estás, Andy? Muy bien, ¿tú? Gracias. Muy bien también, feliz de estar de nuevo contigo. Feliz de nuevo estar con ustedes con producción. ¿Cómo están? Bien, listos para un episodio bonito, divertido. Cansado, vamos a la mitad de temporada, ¿no? Todavía falta otra mitad. Aguanten, ahí vamos. Solofílicos, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están en su casa, en el trabajo? ¿Dónde están? Díganos en comentarios de dónde nos están escuchando. Oye, mi Andy, hoy vamos a hacer un especial. Vamos a hacer el especial el Día del Niño. Y creo que verte no habíamos hecho porque no había coincidido la fecha. Sí, no. Primero que nada, no sé, lo platicábamos con producción, ¿no? Porque no sabíamos si era correcto, ¿no? Así es como, oigan, ustedes niños que nos escuchan en casa, porque no deberían escuchar los niños. Si tú eres un niño o eres un menor de edad, no, ok. Pero si tú eres un niño menor a 13 años, quita el podcast. No puedes escuchar esto, por favor. Pero si ya tienes de 13 a 16 años, felicidades, sigue estando chiquito. Sí, porque técnicamente el podcast no lo tendría que ver un niño, porque decimos mucha vulgaridad aquí. Damos Más datos tú. científicos. Ajá. Damos datos científicos, pero acá en mis ojos Andy no puede decir una frase entera sin ocupar una vulgaridad, ¿verdad? O un albur. Pero no De hecho, se me ocurrió ahorita uno que hablaste de las frases enteras. No, pero continúa. Bueno, quería felicitar a sus chicuelos, que tengan un muy bonito día. Yo también les mando felicidades a su chiquito. Sí. Exhibiré. Pero bueno, felicidades a sus chiquitos en casa. Felicidades a sus chiquitos producción. Yo sí tengo chicuelos en casa, así que felicidades a mis niños. Creo que es muy divertido estas analogías que vamos a hacer entre la infancia humana y la infancia animal. Porque ¿no te has dado cuenta que muchos luego llegan al psicólogo a quejarse de sus terribles infancias? De cómo es que su infancia les generó traumas que hasta hoy, a sus 40 y tantos años, no han sido capaces de lidiar. O cómo se quejan arduamente de que los mandaban a la escuela y luego tenían que hacer actividades con su mamá o su papá y luego o tenían que trabajar, pero nunca se han comparado con la vida de una tortuga. Es correcto, pero creo que sí hay infancias terribles. Yo lo sé, yo lo sé, mi Yo Andy. no quiero aminorar eso. Yo aparte. lo sé, mi Andy. Pero si ponemos una infancia general Sí. No me quiero meter en contra eso. la infancia de una tortuga. La infancia promedio. Sí, ok, efectivamente. Porque- Tienes razón. Sí. La infancia promedio positiva Sí. contra la infancia de una tortuga son cosas muy diferentes. Las tortugas valen madre desde el momento que sacan su cabellita del huevito. Miani, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tuviste una infancia dura o no tanta como una tortuga? No, para nada fue Si como... tuvieras que poner tu infancia como la infancia o primera temprana edad de un animal, ¿qué animal fuiste en tu infancia? Uy, yo creo que algún carnívoro, algún big cat, no sé. Bien acompañado hasta que ya Sí. apenas estar solito. Sí, la verdad es que sí creo que tuve una buena infancia. De repente la gente piensa que uno nace en cuna de oro y cero. En mi caso no fue así. Pero en cuestión como de apoyo y cuestión familiar y todo, la verdad es que siempre fue una familia muy unida. O sea, ambas familias, el lado materno y paterno, muy unidas. En la familia, núcleo, pues siempre también como que estuve muy acompañada, principalmente por mi mamá. Y justo creo que, por ejemplo, incluso la relación con mi papá, que no es como la de mi mamá, pero de niños, o sea, pues la verdad es que cuando había bien, ¿no? Entonces como que aprovechabas y todo y sí, yo creo que, pues justo creo que mucha parte de lo que soy es como porque siempre estuve acompañada de toda la familia, porque también creo que mis hermanos para mí fueron grandes aliados. Yo soy la del medio, entonces es como la niña sándwich. Y desde muy chiquitita, desde como los 3, 4 años, le puse un alto a mi mamá porque consentían mucho a mi hermano. Y mi hermana, que es la mayor, era como de... ella siempre está bien, ¿no? Y siempre te comparaban y cosas así. Entonces me acuerdo perfecto que entre los 3, 4 años le puse un alto a mi mamá así, no. O sea, no porque él sea el bebé o no porque ella sea la mayor significa que siempre van a estar bien. Porque yo era la típica, ya sabes, hiperactiva, que traviesa. Entonces pasaba algo en el mundo y era, o sea, mi culpa. Ay, ¿quieres un dato curioso? Es que ahorita me acordé.
cuando mi hermano empezó a hablar, antes de decir mamá o papá, lo primero que aprendió a decir fue, no, Anea. Entonces, esa es una demanda ante el DIF. Voy a demandar a mis papás de cómo traumaron a mi hermano y a mí de tanto regaño. Ay, sí. No, pero para todo me regañaban. Entonces, mi hermano antes de aprender a decir mamá, papá, sus primeras palabras fue, no, Anea. Y conocía a cualquiera y para todos era, Anea, 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 ¿no? Mi hermana se enojada, mi parte bien chiquita era como, no soy Andrea, soy Pau, di Pau, es más fácil, Anea, ¿sabes? Entonces, imagínate el trauma de uno. Yo creo que eso fue lo más difícil de mi infancia. Sí, no se compara con una tortuga. No, para nada. Cero. No, la verdad es que me quejo de mi infancia. No, yo creo que, yo puedo decirte que considero mi infancia como con las ballenas, güey. Hasta la fecha sigo siendo muégano con mi familia. Entonces, yo, pues sí, ya soy un adulto, ya tengo mis propios hijos y sigo siendo súper pegado a mi mamá, güey. Mi papá, por ahí anda, güey. Pero mi mamá sí, súper, súper pegado. Como los primates. Como los primates. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos tropas y ahí seguimos. Oye, hay que aclarar aquí un punto. Estamos haciendo muchas comparaciones, pero la realidad es que no podemos comparar, ya hablando de datos científicos, de la infancia humana al... No existe, de hecho, la palabra infancia en los animales, porque la infancia es una conducta pedagógica. Creo, no me quiero equivocar. En los animales... No lo sé, ¿eh? Es que hablando de términos como de crecimiento... Es que está la etapa infante. ¿En los animales? Sí. ¿No es una etapa como primero embriología, neonatología y adulto joven, adulto sexualmente activo? No, o sea, la infancia, o sea, yo creo que sí la hay y sí es correcta porque empieza un adulto joven hasta que llega a esta pubertad. O sea, que es lo que marca, digamos, la actividad hormonal, la madurez sexual, la adolescencia. O sea, no creo que sea en un término psicológico per se, así que, ay, qué insoportable es porque está en la adolescencia este jaguar. Pero yo creo que sí, la parte infante, yo creo que sí está bien dicha. Porque es cuando justo todavía no ha llegado esa actividad hormonal o cuando el animal todavía no ha llegado a esa pubertad. Claro. Bueno, entonces aclaremos que la infancia de los humanos no es parecida a la infancia de los animales. Ahí sí, para ir encaminando esto, ¿por qué es importante hablar de la infancia o esta época temprana del desarrollo en los animales? Los animales, si lo podemos definir en parte, sería neonatos, juveniles, adultos y gerontes, ¿te parece? Son 4 etapas de vida principales, cada una de ellas muy importante. Sin embargo, creo que la etapa de neonatos, la etapa de infantes o de crías, suele ser la más importante porque aquí aprenden todo lo que les va a permitir desarrollarse de forma efectiva y segura durante toda su vida, ¿no? Sí, exacto. Por eso sí creo que existe esa etapa de infancia. ¿De infante? Sí. Podemos aplicarlo. Porque incluso, por ejemplo, la impronta es algo que se da justo en esa etapa infante, ¿no? ¿No es en etapa neonatal? Pero es que neonatal es como los recién nacidos, ¿no? La impronta, bajo los términos estrictos de la etología, que de hecho nada más es en aves, dato curioso, la impronta como la conocemos es un término erróneamente utilizado porque nada más está en aves, es al momento del nacimiento, al momento que rompen el cascarón. Entonces... Pero existe una impronta sexual, una impronta alimenticia, ¿vale? Porque la haces como tortuga recién... Me espanté. Yo sí tuve infancia de tortuga. No, a ver, ese es un buen tema de debate. Hay que investigarlo porque según yo no aplica la palabra, pero ahora que lo ves así, o ahora que me lo platicas así, puede que sí. Lo que sí es cierto es que tenemos etapa de crías, juveniles y adultos y gerontes. La infancia en los animales, ¿para qué dirías que sirve? Yo creo que es una etapa también altamente cognitiva, de aprendizaje, donde... También creo que sus cerebros son como esas esponjitas que van, no sé, aprendiendo lo que está bien, quizá lo que está mal, sobrevivencia o supervivencia, el desarrollo o llevar a cabo ciertos instintos, ¿sabes? Como que saber cómo controlarlos o llevarlos a cabo. Yo creo que es esa etapa, o sea, justo como de enseñanza-aprendizaje. Y es que mencionas ahí algo bien interesante, los conocimientos, por ejemplo, innatos, que ya vienen codificados en el genoma, en el ADN, y que los animales, si tú ves a un ave que tiene 5 minutos de nacida y la espantas, el ave sabe que tiene que volar como mecanismo de defensa. Y eso viene codificado en su ADN. Es un conocimiento innato. Pero seguramente hay conocimientos, por ejemplo... Pero no nace volando, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Ajá. A lo que yo voy es, por ejemplo, si lo comparamos con otra especie, con algún primate, los primates aprenden a modular su fuerza al momento de juego
cuando juegan. No es algo que aprendan al momento de nacer. Entonces, tenemos ahí diferentes conocimientos, unos innatos arraigados del ADN y unos que van a ir apareciendo conforme el desarrollo de vida. Hay algo, ahorita que dices eso, alguna vez alguien me platicó, digo, no sé si es cierto, me lo pueden poner ahí en los comentarios. Por ejemplo, el aprendizaje de osos, o sea, de todos los úrsidos, es también por imitación, pero también es prueba, ensayo y error, ¿no? Entonces, de repente se juntan algunos osos, principalmente es en el pardo, eso me dijeron, y se juntan como a pelear, entre comillas, y justo, pero es entre juego y pleito, que aparte lo vemos, eso es muy común en muchos animales, pero es justo como que este juego les va a enseñar también qué tanta fuerza aplicar, cómo defenderse y todo, y aparte los demás animales están viendo eso, ¿sabes? Entonces aprenden a controlar bien esto, y aparte está el punto de observación, de aprender por imitación, Pues y lo hacen los juveniles. No vayamos tan lejos, lo hacen los perros, lo hacen los gatos. Este mecanismo de aprendizaje mediante la estimulación de juego es importantísima, diría que en principalmente los mamíferos. Porque aquí vamos a ver un punto importante. No es lo mismo hablar del crecimiento de las tortugas, que ya mencioné como 10 veces, al crecimiento de un elefante, al crecimiento o la infancia de un perro, porque biológicamente hablando, al momento del nacimiento, dejando la embriología de lado, al momento del nacimiento tenemos dos tipos de conductas biológicas. Tenemos los animales altriciales y tenemos los animales precociales. Y cuando yo estaba en la universidad y estaba en la materia de repro, le decía a mi doctora, a la doctora Aceves, le mando un fuerte abrazo. ¿Es tuya? Era tu veterinaria. Era mi doctora. De hecho, si la conoces, es la esposa del doctor Leo, que ya vino invitado. Tiene que venir la doctora Aceves, también excelente en reproducción. Y cuando nos platicaba de altriciales contra precociales, a mí se me hace lógico que precocido... Precoz. Es como que le falta, ¿no? Como que le falta. Y no, es al revés. No, los precociales... Sí. Yo, no, ajá. O sea, yo lo vinculaba así. ¿Por qué? Porque los animales precociales son aquellos que nacen ya capacitados a poder valerse por sí mismos, mientras que los animales altriciales son animales que dependen completamente de la madre durante las primeras etapas de vida, durante los primeros días, meses o incluso años, depende de la especie, porque quieren aprender a alimentarse, a pararse. Muchas veces nacen con los ojos cerrados, no están adaptados a la vida real al momento de nacer, en comparación a algunos animales como los peces o la mayoría de los reptiles, que son animales que nacen capacitados para valerse por sí mismos. Correcto. O sea, los altriciales son animales que incluso físicamente podemos ver que no tienen este recubrimiento de plumón, de pelo, que nacen con los ojos cerrados, con las orejitas también cerradas, o sea, que todavía se tienen que seguir desarrollando. Y los precociales son, incluso, digo, en mi área, en tema de mamíferos, podemos poner, por ejemplo, todos los herbívoros. O sea, es impactante como, por ejemplo, nace una jirafa o algún antílope y en la primera hora ese animal ya está de pie y aparte ya sabe caminar y ya sabe correr y tiene que correr por su vida desde el día 1, ¿no? Uh-huh. Que aunque esté mamá y que, o sea, necesite de mamá, porque al final, digo, en el caso de mamíferos, pues sabemos que van a necesitar la leche de mamá, pero aunque esté mamá y todo eso, pues ya son capaces de valerse físicamente para ciertas circunstancias. Que ahora que lo mencionas, tengo ahí un sesgo de información, porque cuando yo me lo aprendí en la universidad, te enseñaban que son aquellos animales que no tienen el cuidado materno, por lo que aprenden a sobrellevar la vida desde que nacen. Pero pues uno menciona y tiene sentido. Los herbívoros, por ejemplo, no es que, vaya, sí son mucho más capaces en comparación a un mamífero, a un perro, a un gato, pero sí requieren el acompañamiento, hacen la succión de leche, amamantan. Entonces, desde el momento que dices que amamantan, no sé si entonces cuál sea la distinción per se, pero bueno, para que no se confundan, solamente están estos dos grupos, ¿ok? Entonces, creo que, por ejemplo, hablar sobre animales altriciales son animales que la infancia muchas veces es un poco más lenta, o esta primera etapa de vida, la neonatal, es más lenta, porque hablemos de perros y gatos. Realmente para que un perro tú puedas decir que ya se vale por sí mismo, ¿cuántas semanas le echas? Pues 8, ¿no? O sea, pero ¿en qué sentido? Es que si vamos igual como a la parte física, que ahí aprenden a caminar y cosas así, es que siento que, a ver si no nos regañan, Mau, por no haber estudiado previamente esto, pero creo que una cosa es la dependencia de mamá completamente y otra es los animales que pueden sobrevivir sin mamá,
¿Me explico? Sí, claro, por O eso te decía, sea, sí. yo me lo aprendí, lo de Porque- precocial y altricial, con animales que pueden sobrevivir sin el apoyo materno, por ejemplo, los reptiles. Un reptil nace de huevo y no tiene solamente los pitónidos y los calientan. Pero no es que nacen, es cada ¿Los quien por su pitones se cuenta. calientan? Los pitones se calientan, sí. Pero, Andrea, me desconcentras. Fue lo único que entendí de lo que dijiste. Sí, los pitónidos, al momento de que ponen los huevos, los amarran, los aprazan para mantener calor y mantener la temperatura estable para que puedan darse estos huevos. Ya me metiste la duda. ¿De qué? No de los pitónidos. Eso te creo Bueno, totalmente. en lo que Andrea nos hace la tarea de investigar y no quedamos como ridículos, yo les sigo hablando, ¿ok? Aquí Sí, tenemos, sí, sí. hablamos ya de la infancia directamente de las crías, pero también podemos hablar de casos, por ejemplo, de cómo se vincula la infancia directamente con este cuidado materno y paterno, porque tenemos especies en las cuales la crianza es exclusivamente materna. Podemos verlo en la... Los antílopes son animales precociales. ¿Sí son precociales? Sí. Sí. Eso significa que sus crías nacen con un alto desarrollo, capaces de ponerse en pie, caminar y en muchos casos correr poco tiempo después del nacimiento para escapar de los depredadores. Entonces son precociales. Ok, Ajá, sí. sí. Sí, lo dijimos bien hace rato. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No, sí. Es que yo puse de ejemplo. Sí, por producción, sí. Es que yo justo los puse de ejemplo. O sea, pero porque también digo que físicamente un precocial ya nace como Más desarrollado. físicamente más desarrollado y todo. Ah, bueno, entonces Sí. estamos bien, ¿ves? Sí, no no dije tenemos que una estudiar para estupidez. ser una verga. No, quita eso. No, sí hay que estudiar. Aquí se promulga la educación y la capacitación constante. André y yo siempre estudiamos, solamente que este tema en particular no lo refrescamos. Pero bueno, Yo te la refresco. gracias, André. Ya, por favor, me distraes. Materno exclusivo. ¿Qué animales tienen crianza materna exclusiva? Materna exclusiva. Híjole, yo creo que muchos. Yo puedo pensar más bien que la mayoría de los mamíferos. porque, por ejemplo, hablando de grandes felinos, o sea, si bien en las grupos de animales quienes están jerárquicamente arriba son las hembras. Ujú. Y quienes cuidan a las crías son las hembras. Y las que Correcto. capacitan a las crías a comer son las hembras. Sí. Y los que nada más están haciendo güeyes todo el día son los machos, Como en todas las especies. como debe de. Pero, no es cierto. Eso sí está muy funable. No es cierto. Fue un Quedó grabado. chistorete. No, pero sí, en la mayoría de los animales, la madre es la que tiende a tener este comportamiento de compartir el aprendizaje y capacitar a Sí. sus crías. O sea, lo vamos a ver, por ejemplo, en especies que son más solitarias, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los felinos, aunque existen los leones que son gregarios, pues bueno, también es mamá quien se encarga de enseñarles a cazar, estrategias para poder sobrevivir, cositas así, ¿no? Porque también creo que aquí hay que empezar a diferenciar la necesidad de la leche materna o no. Porque no todas las especies requieren a fuerza de esa leche materna. Pero si porque podemos pensar, por ejemplo, en cuidado biparental, que es diferente. Ah, sí. Ahí entran, por ejemplo, las aves. O que los monos, los muchas- calitrícidos. Y ellos se maman. Entonces, no sé si Sí. hay una distinción como tal por grupos, pero sí podemos hablar que hay especies más predispuestas a ser cuidadas exclusivamente por las hembras, que diría yo engloba a los mamíferos. Sí, pero por ejemplo, los calitrícidos, me tocó trabajar con ellos, y los calitrícidos es una crianza parental, o sea, donde mamá y papá se encargan de esa crianza, o sea, y obviamente la alimentación se encarga mamá, evidentemente, porque hasta el momento no he visto un macho que dé leche, pero sí. Bueno, qué triste mi caso, ¿verdad? ¿Y con eso cómo te sientes? O sea, por la glándula mamaria, pues. Por esa vía, ¿no? Pero sí pasa. Ajá, sí. Estoy sorprendida que tú entendiste, Mauricio. Sí, Después de sí. que se rieron Yo media hora me aquí reí producción. porque... Ajá, macho. Ajá, pero por ejemplo, el macho, o sea, también los carga, los trae todo, o sea, todo el tiempo, y que incluso de repente no permite que la cría se alimente de la madre. Entonces, es ahí donde incluso en zoológicos se toma la decisión de hacer una crianza artificial porque el macho está agrediendo o no le está prestando la cría a la mamá. Y pasa o sea, en general en primates, ¿no? Los lémures, o sea, más en animales tienen como que esta
crianza, digamos, parental, y aparte que tienen posible parto gemelar, ¿no? Y aparte creo yo, salen primates, y también se puede ver mucho en animales como los hámsters, los cuyos, en el que la crianza es hasta cierto punto como cooperativa, ya que son animales gregarios. Y al momento de que se mantienen juntos, yo creo que está muy vinculado a la producción hormonal. Porque en cuanto el macho ve a la cría como un potencial competidor por el lugar que tiene, por su jerarquía, es ahí donde cambian los trabajos. Esto es lo que... Y suena muy feo porque tenemos que dejar de verlo como humanos. En los animales, al final la conducta animal es creces, te apareas y te mueres. Ese es tu desarrollo de vida. Muy, muy simplificado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo detecto otro macho joven que puede llegar a quitarme la posibilidad de dejar descendientes? Yo trato de eliminarlos. Y es por eso que se da muchas veces que los hamsters y los cuyos eliminan a las crías después de cierto momento, después de cierto tiempo, si no los separamos. Pasa también con los hipopótamos. ¿A poco eso no sabía? Sí, el macho mata a las crías. Los Sí. ahoga. Se ven varias especies. Ajá, sí. Y ¿sabes quién también tiene crianza parental? Las aves. Ujú. Aves rapaces, citácidos y así, que aparte por lo general son animales monógamos. O sea, mamá y papá se encargan De cuidado y de la alimentación. Ajá, porque cuidan el nido, cuidan los huevos, cuidan a las crías. No sé, en rapaces por lo general sale más el macho a cazar. De hecho, también se dice que por esa razón el macho pudiese ser más pequeño que la hembra, porque en el momento de reproducción, pues las crías son más pequeñas, y entonces el macho al ser más pequeño, más liviano, pues tiene como mayor facilidad para la misma cacería y todo eso. Y de hecho no podemos quedarnos como con ejemplos específicos porque también tenemos crianzas raras, crianzas en las que no solamente juegan un papel importante la papá y el mamá, sino que también se puede... El papá y la mamá, porque sonó muy raro de la papaya. ¿Qué? Sí. La papá y el mamá. ¿El papá? El papá y la mamá. Ah, sí. ¿Qué dijiste la papá? ¿Sí? Sí. Mamá. Me entendieron, ya, a ver. Sí. Tenemos, por ejemplo, cuidado a lo maternal. Como por ejemplo, se puede observar en elefantes, que también el cuidado es como lo que se podría decir coloquialmente como las nodrizas, que el Sí. cuidado de ciertos miembros de la familia de las crías. Las crías se juntan y entonces, supongamos, si Andrea tiene una cría, yo la cuido. Si yo tengo una cría, Andrea la cuida, ¿saben? Entonces es un cuidado como colonial, se podría decir. Las descendencias se dejan en grupito y se crían al mismo tiempo. ¿Sí? Ujú. Está increíble que yo lo dé a luz y tú lo críes. No, gracias. Porque muchos animales lo que hacen es entrar en pseudogestación para también producir leche. Entonces también ahí viene la famosa crianza de las tías. Ujú. Se da más en primates, donde incluso aunque una hembra no haya tenido una cría o no esté gestante, entra en en esta pseudogestación que es como ese embarazo psicológico, y empiezan a producir la leche, y entonces las tías también incluso pueden amamantar. Entonces estaría increíble que tú pudieras amamantar a mis crías. Estaría increíble que yo hubiera podido amamantar, estaría cagadísimo. Pero no puedo. Ya lo intentamos. No pude. Pero esa historia para el exclusivo. O, por ejemplo, seguimos con los daddy issues. Yo puedo decirles, puedo hablarles sobre el pingüino emperador, que es un pingüino que cuida y empolla y hace el cuidado de calor hacia el huevo, cosa que suele ser trabajo de la hembra en el grupo de las aves. Entonces, como pueden darse cuenta, las infancias, desde el momento en que naces o que te están cuidando para que nazcas, diferencian mucho entre especies y no son nada parecidas a las crianzas que tenemos los humanos, ¿no? Ahora, ya que hablamos de cómo nacieron, ¿qué otra cosa es importante para la infancia? Creo que el desarrollo cognitivo que mencionábamos antes, Sí. El juego. Nosotros como humanos ocupamos el juego generalmente ya que entramos a la época de kinder, a la infancia donde ya tienes que irte a un lugar a educarte y que te enseñan cómo... A desarrollarte. Bueno, sí, tal vez ocupé la palabra diferente. A tu primera interacción con el desarrollo educativo, ¿no? Y entonces te enseñan a socializar, a compartir, a hablar, a escribir. En los animales no es como tal así, pero sí enseñan, por ejemplo, que el juego te puede ayudar a saber qué zonas son vulnerables para tu cuerpo, bueno, para el cuerpo de los animales, cómo ¿Qué cuidarla. parte no se toca? ¿Qué partes no se involucran? ¿Qué fuerza pone al momento de morder a tus congéneres? Que al final es algo muy importante porque los animales requieren de este desarrollo con congéneres
para desarrollar habilidades sociales que eventualmente les van a ayudar con la capacitación y poder obtener pareja, poder reproducirse. Todo eso viene desde la infancia temprana de los animales. Sí, y algo bien interesante acá también, creo que debemos de mencionarlo, es que hay especies que la dominancia es hereditaria, ¿no? Es genética. Entonces también, ahorita que estábamos hablando de los animales que ya nacen con cierto desarrollo y otros que no, ahí les va un dato curioso de Andizo. No, las hienas es el único carnívoro que nace ya con el ojo desarrollado y las orejas desarrolladas. Y nace incluso con dientes, con incisivos y con colmillos. No, todavía no tienen premolares ni molares. Esos aparecen después de la 6ª semana de edad. Lo sé porque acabo de ver unos cachorros de hiena. Y eso está bien interesante porque nos impactó ver cómo el desarrollo ocular ya estaba, cosa que muchas veces, o sea, hay mamíferos que nacen ciegos o que todavía se sigue desarrollando el ojo, y que los ves con dientes desde el día 1 y desde las primeras horas de nacida, cuando vienen partos gemelares y son del mismo sexo. Ahora tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita lo buscamos. Normalmente una hereda la dominancia de la madre y termina matando a su hermano gemelo, o sea, en los primeros días de nacido. Está muy cañón, muy, muy cañón. De hecho, hay una teoría en tema de conservación de las hienas, que de repente es como, es que tengo y no se reproducen y todo. Y es como, pues es que la mayoría se hacen crianza artificial, porque se separan, porque siempre uno termina matando a la otra. Entonces, pues como que se deja ya actualmente a ese recesivo vivo. Y entonces parece ser que ese no tiene la capacidad, no digo que no se pueda reproducir, pero no tiene la capacidad reproductiva que tendría su hermana, que fue la dominante. Y está bien cañón porque se matan desde los primeros días de nacidos, entre ellos. Y ya nacen con ese pelo, o sea, ¿sabes? O sea, unas uñas brutales, o sea, las garras brutales. O sea, te muerden a ti y dices como de, ay, o sea, no te imaginas que... Pues yo estoy pensando incluso en el acto de mamar con dientes. Ay, sí, qué dolor. ¡Guau! Pobrito de las hienas. Pero eso es cierto, incluso el aposicionamiento de jerarquía se da desde los primeros días de nacido en muchos animales, como por ejemplo los lobos, como por ejemplo los perros, los gatos que son gregarios. Entonces sí podemos ver esta vinculación directa entre el juego, la jerarquía. Hay animales que aprenden a cazar en grupo a partir del juego primario en la infancia. Entonces son cosas que son muy importantes al momento de tener una cría y que efectivamente cuando lo trasladamos al cautiverio alguna vez son perdidas y entonces tenemos ciertos problemas conductuales eventualmente, ¿no? Sí, ¿qué estabas checando? Justo como me parece que es el cainismo, se llama cainismo. ¿Caín? Cainismo. ¿Como de Caín y Abel? Sí. A ese término no lo conocía. Ahí sí, me considero ignorante en el término. Pero en lo que Andrea y yo, hay que dejar de ser ignorantes, güey. Ya, hay que parecer cosas que sí no sabemos. Hablemos de crianzas extremas de fauna, que así no sabemos, porque nos gusta la fauna, creo. Por eso menciono lo de la hiena. Ya no me sé nada. No, a ver, ya mencioné varias veces a las tortugas, pero es que quiero que ustedes se imaginen de repente estar saliendo de un huevito que está enterrado a unos cuantos centímetros de la arena. Tú sales del huevito y ves que tienes que recorrer, ¿qué te gusta? 100 metros para llegar a la playa, para llegar al agua, que es el medio en el que tú te puedes mover con mayor facilidad. Entonces sales, tirado de la risa, todo bien, jiji, ajá, sales como con otras 100 hermanos y hermanas, todos felices y contentos con la canción de Wouldn't It Be Great. Pero de repente a tu hermano de la derecha se lo lleva un cangrejo, güey. Y a tu hermano de la izquierda se lo lleva una paloma. Y a tu hermano que está hacia 5 hermanos para allá, un perro feral. Ya lo mordió un perro feral. Pero aparte, espérate, porque vienen un chingo de humanos a agarrarte porque te van a ayudar a llegar. Pero te desorientan y no te permiten generar estos mapas eléctricos que te van a ayudar a desovar cuando tengas muchos, muchos años más. Pero bueno, imagínate que ya llegaste al agua. Ya tuviste la suerte de ser esos 20 puntos de los 100 que quedaban, ya llegaron 20 al agua. Bueno, entonces llegan los peces y además llegan otros animales a depredarte. Y si no es que las corrientes te sacan... Porque no te puedes hundir. No te puedes hundir. Entonces quedas flotando en el mar. Sí, las tortugas las tienen de la verga. En pocas palabras, de verdad. Den gracias a Dios que no son tortugas, güey. La próxima vez que te quejes de tu infancia, acuérdate de las tortugas. Con todo respeto, ¿eh? No quiero involucrar aquí susceptibilidades. ¿Qué otros animales se la ven complicadas? Pues yo creo que podemos hablar de todos los animales. Digo, no es lo mismo la capacidad de sobrevivencia, supervivencia
de los animales que nada más tienen una cría a los que tienen justo varios. Sí, de hecho, también tiene, biológicamente hablando, son diferentes estrategias, porque los animales que tienen múltiples crías, estadísticamente hablando, están hechas para que se pierdan la mitad. ¿Por qué? Exacto. Porque tienen muchos depredadores o porque el medio ambiente es un poco hostil, por X o por Y. Y generalmente vemos en esos casos a los reptiles y a los peces, a los artrópodos, que tienen muchos animales, mucha descendencia, pero no toda sobrevive. En comparación a usualmente los mamíferos tienen sí, ¿no? Los mamíferos nada más tienen menor cantidad de descendencia. Y, por ejemplo, los humanos de hecho estamos hechos para tener uno o dos crías al por vez, porque si no, la competencia por la leche materna, por el cuidado parental sería imposible. Los perros, que depende de la raza, pero en estándares tendremos que hablar de entre 4 y 8 de crías máximo, que ya por manejos técnicos hemos visto en algunas un poco más, pero están hechos también por una razón. La cantidad de mamas muchas veces va a dictar cuántos animales puede cuidar al mismo tiempo la madre. Entonces sí, son estrategias conductuales diferentes, ninguna más fácil que la otra, porque pues cada una representa diferentes cuidados o estrategias para sobrevivir por tu cuenta. Oye, ¿sabes también cuál tiene estrategias que también se hacen como de otro planeta? Los marsupiales. Güey, yo hasta la fecha te voy a reconocer algo. Yo no trabajo con marsupiales. Ay, No logro entender cómo un marsupial que es este tamaño, güey, como un canguro. ¿Han visto los videos de los canguros? ¿Cómo escalan, güey? ¿Has visto cómo escalan al marsupio? Eso está rarísimo. ¿Cómo es que una chingaderita de ese tamaño tiene la fuerza para escalar hasta el marsupio, meterse y encontrar la glándula mamaria y sobrevivir? ¿Y qué hizo ese animal en su pasado para que lo castigara de esa manera la evolución? Pero yo creo que justo, ¿no? Porque al final la mayoría de estos marsupiales pues se quedaron en una isla. Entonces bien lo dices con el tema de evolutivo. Y justo la característica de los marsupiales es que los tiempos, o sea, son los tiempos de gestación. O sea, normalmente en una gestación lo dividimos en tercios. Entonces el primer tercio tiene que ver con la etapa embrionaria y los segundos 2 tercios tiene que ver con la etapa fetal, ¿no? Hasta que viene el nacimiento. Y en ellos está invertido, o sea, como que los tiempos, digamos, de gestación embrionaria, o sea, como que se desarrolla muy rápido, por así decir, y viene el famoso parto, ¿no? Y el desarrollo fetal es el que se hace ya en el marsupio, o sea, no se hace dentro del útero. Y como bien lo dices, se encuentran este pezón, que aparte esos pezones son totalmente diferentes dependiendo de la especie. Y algo también bien interesante es que la mamá tiene una capacidad de producción de leche también muy diferente, donde cambian los porcentajes de proteína y de grasa dependiendo el estadio o la edad. Y algo todavía que más te rompe la cabeza en los marsupiales es que tienen la capacidad de hacer la diapausa. Entonces ellos incluso pueden decir, tengo un bebé que está en útero, y aparte tengo un bebé que está dentro de marsupio, y aparte tengo una cría de pie que como que entra y sale, ¿no? O que todavía se puede alimentar, o que ya le estoy haciendo como la transición del alimento sólido. Y todavía dice la mamá canguro como, pues yo creo que hay que ponerle una pausa a esto, ¿no? En lo que se termina de criar uno para que entonces ya... Entonces dices como, ¿y qué? O sea, son de otro planeta. Sí, los marsupiales están raros, pero mira, mencionas lo de la isla y sí, por ejemplo, hablando de los animales de Oceanía, los canguros, pero aquí en América tenemos marsupiales, Tlacuaches. los tlacuaches, y esos güeyes también están bien locos, Sí. porque aparte no son 3 crías, un No, chingo, tiene un güey. buen, ajá. La última vez que te atendí un mapache que fue a hacer un rescate, Tlacuache. 13, había 13, pero una estaba muerta, entonces 12 crías activas, vivas, todas mamando y viviendo arriba de su mamá. Están rarísimos los tlacuaches, me fascinan. Pero sí, creo que esa estrategia tiene que ver tal vez con la capacidad de, no sé, yo pienso evolutivamente, tal vez el peso del embrión dentro de la madre era mayor, entonces la madre tuvo que buscar la forma de criarlo con la facilidad de que pudiera salir. No sé cómo evolutivamente explicar el No sé. desarrollo de un marsupial, pero nos lo llevamos de tarea. Vamos a hacer una segunda parte del próximo año y todas estas dudas van a quedar resueltas. ¿Qué otro animal es complicado al momento de nacer? Bueno, la tiene complicada, porque no sé si es complicado. No, complicado, yo creo que una hiena pare por Sí, ese sí, clítoris tan largo. sí, eso está cabrón, pero ¿qué otro animal al momento de nacer la tiene difícil? Pues yo creo que pueden ser, por ejemplo, los pandas, o también pueden ser muchas especies de osos, ¿no? Porque, o sea, son animales que nacen completamente ciegos, que nacen súper pelones, y que aparte el tamaño de las crías es
o sea, diminuto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, totalmente ellos. Pero incluso más difícil para la madre, ¿no? Difícil para la madre lograr que las crías sobrevivan. Es complicado. Y regresando al tema al de las estrategias entre muchas crías o pocas crías, que algo que no tocamos, es también la disponibilidad del medio ambiente. Se ha notado que las crías que tienen las hembras que tienen mayor descendencia, los crías nacen en ambientes que suelen tener climas no cambiantes, por ejemplo, ámbitos desérticos, ámbitos de playa, que el clima se mantiene durante todas las épocas del año, en comparación a las crías que suelen venir de una, dos o poquitas, suelen manejarse conforme al cambio de las temporadas en el año. Es como un dato curioso que podemos encontrar en la mayoría de los animales que tienen poca descendencia en comparación a la que tienen muchísima descendencia. ¿O qué tal todas estas madres del reino animal que al dar a luz se mueren y la cría tiene que ver por sí sola? O se la comen. O se la comen. Ajá. Sí, sí. O sea, que las mismas crías se comen a la mamá. Y qué difícil la infancia. Sí, otra vez. Este episodio sirve para que se den cuenta que realmente le están llorando mucho a su psicólogo. Piensen en las tortugas y luego dense cuenta de la facilidad que tuvieron en la vida. Otro chiste. Creo a ver, ¿tú prefieres tener 100 hijos que nada más sobrevivan 2 o 3? ¿O tener nada más uno y que votes? Y que te coma. No, porque los que comen los que comen a la madre son suelen ser varios. Sí, pero tener nada más un hijo y que sobreviva. No, pues uno y que sobreviva. Pero es más complicado porque te lo tienes que chingar hasta la universidad, güey. Cuando son muchos, pues se los dejas ahí como Dios les dé entender. Ay, es que por eso no quiero ser mamá. Mejor ninguna de las dos. Sí, es la opción más sencilla. Es que la opción B es demasiado más irresponsable, ¿no? Estar aventando hijos nada más porque sí. Pero, ¿qué necesidad? Yo les puedo decir que tener hijos es complicado. No lo hagan a menos que de verdad lo quieran hacer, porque es el mejor trabajo del mundo, pero es bien pesado. Oye, y hablemos de esta... Ya mencionamos cómo es en vida silvestre esta infancia. Ahora, ¿crees que la infancia se ve afectada o este desarrollo ontogénico se ve afectado con los animales que son mascotas? Sí, totalmente. ¿Y para bien o para mal? Para mal. Yo también lo creo. Porque, pues, estamos Sí, hablando sí, de que en sí. las primeras semanas, por ejemplo, de un perro, aprenden a chillar para poder llamar la atención de la madre y poder comer. Aprenden a defecar y a orinar. Avanzando un poquito más, ya pueden mover y caminar. Aprenden a ladrar, a aullar. Aprenden a jugar y a establecer jerarquías. ¿Y qué pasa cuando un perro desde que nace tú ya lo sacas y lo pones en una bolsa? ¿Dónde está el desarrollo de la sociabilidad? O sea, sí, o sea, en la parte conductual totalmente, o sea, no. Y luego súmale que, pero como no tiene las vacunas, no lo voy a sacar. Entonces, Que ese es un tema que se me hace bien interesante porque yo sí todavía no sé de qué equipo soy. Sí, porque escuchen, por si no lo sabían, hay mucha diferencia de opinión entre los médicos veterinarios porque hay quienes dicen, primero favorecer al sistema inmunitario y evitar el desarrollo de posibles enfermedades infecciosas antes de exponerlo. Y hay muchos que dicen, güey, socialización la temprana. socialización temprana es esencial para el desarrollo correcto etológico del animal. Entonces, cuando nos podemos saber cuál es más importante, está complicada. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu recomendación médica? Pues, mira, cuando una familia se hace de un cachorro y ya tienen otro perro, o sea, siempre recomiendo que ese perro ya esté vacunado, que esté completamente sano, y creo que ahí va a tener el desarrollo social. Y lo que les digo es como, me acaba de pasar. Entonces, incluso con el perro a mi hermano, ¿sabes? Porque yo también de repente Con la tengo mascota como que tiene tu hermano. Sí, Ujú. con la perra de mi hermano. Sembra. Pero le decía, ¿sabes qué? No pierdas el ritmo de sacar a pasear digamos, a la más grande, Ujú. por ese cachorro. Entonces, nada, sí, sácalo, pero que salga aquí. O sea, tampoco te lo lleves y te quieras mamar ahí en el parque lleno de 500 perros, ¿verdad? Pero para que empieces a trabajar el tema de la correa, que vea gente y cosas así, pero aquí afuera, ¿sabes? Entonces creo que empieza también como esa enseñanza de cómo caminar con correa, que si el collar, el ir al baño afuera, ¿sabes? O sea, también como que esa parte. Cuando no tienen perro, les recomiendo más o menos lo mismo, ¿sabes? O sea, o poder ir como a caminar, evitando un poco el tema de
charcos, contacto directo con otros perros cuando no sabes y que sea como que mucho más limitado. Pero no me gusta limitarlos al 100, ¿sabes? Y la otra es, ahora que está de moda esta onda de adopción, yo les recomiendo que siempre que adopten se aseguren que ya trae algunas vacunas, porque la mayoría de esos animalitos, de esos cachorros, vienen ya parasitados, vienen con alguna enfermedad. Yo tuve un contacto con moquillo, no sé, cualquier cosa. Entonces no está de más que ya vengan con medicina preventiva y como tutores van a ahorrar ese paso de lo tengo que, o sea, que no salga. Mejor me aseguro que primero que esté sano ante una sospecha, pues ya lo cuarenteno, entre comillas, y después lo socializo. Yo creo ¿Sí me di a entender? No, sí. Ah. Y yo coincido contigo, sí, pero te puedo decir que yo sí... depende de dónde esté dando la consulta, Bueno, sí, del también. panorama socioeconómico, y esto suena mal, pero tiene mucha razón. Por ejemplo, en lugares calurosos, porque nosotros los dos damos consulta a domicilio en muchas partes de la República, entonces en estados calurosos, por ejemplo, en el que tenemos mayor incidencia de parásitos externos y que es mucho más fácil el contagio o la infestación con estos organismos, es importante decir que la recomendación es efectivamente con los perros de casa nada más. No lo expongas a salir porque es en extremo irresponsable por la cantidad de microorganismos y organismos que vas a encontrar. No es lo mismo tal vez en el centro del país en el que pues la incidencia no es tanta, aunque con el calentamiento global ya vemos aquí, por ejemplo, ectoparasitos que antes no habían. Yo sí priorizo las primeras 3 a 4 semanas, que es cuando el animal está lactando y no debería salir, que no salga para nada. Y aparte ahí creo que la parte social es porque, o sea, en este caso el perro o el gato está con sus hermanos y Claro. está con la mamá. Entonces, si regresamos al punto de la infancia y aprendizaje, pues está justo en el momento de socializar con los hermanos, de socializar con la mamá. Por ejemplo, hay un síndrome que se da, por ejemplo, en cerditos y así, que es, ¿cómo se llama? El síndrome del abandono, más o menos. Entonces, es como cuando separas a un bebé de la mamá, es como de, mi mamá me abandonó. Mis hermanos me abandonaron. Entonces, cuando lo presentas con el humano, como que suple ese abandono, ¿no? Entonces, también ahí es como más fácil formar ese vínculo. Pero sí creo totalmente, y por algo también existe, o sea, como ciertas, como normas y reglas éticas, no sé si sea, de no separar a las crías tan chiquitos de mamá y de los hermanos. Que de ¿no? hecho es una práctica que tristemente en algunos creadores sigue pasando, porque la gente luego quiere, es que yo lo quiero desde chiquito y te lo venden a las 4 semanas, güey. Exacto. Y dice, aquí está tu fórmula, le das a dar cada 3 horas. A mí se me hace una práctica sumamente irresponsable, Sí, porque totalmente. parte del aprendizaje primario es esa comunicación con mamá. El aprender que chillar te va a ayudar a conseguir leche. El aprender que tienes que esperar a que tus hermanos muchas veces tomen para que tú puedas tomar, porque se da la jerarquización. Eso es vital y no podemos privar a un animal de esa interacción. Y justo aparte en esas semanas, que vamos a hablar de semanas que son en promedio las 8 semanas, es en el momento que también se terminan de seguir desarrollando los ojos, los oídos, el intestino, o sea, y que también empieza el juego de los mismos cachorros. O sea, es totalmente esa parte como cognitiva, este desarrollo de inteligencias, este desarrollo, no sé, la parte como sociable, ¿no? Y creo que de repente, como bien dices, yo lo quiero tener súper bebé porque quiero ser su mamá. A ver, nunca vas a ser su mamá. O sea, no. Y cuando empiezas bien un cuadro de vacunación, pues justo le das, o sea, no lo empiezas a las 4 semanas. O sea, lo ideal te dicen que es hasta los 2 meses, las 8 semanas. Me ha tocado ver que lo hacen 6 semanas. No estoy tan peleada con eso, la verdad. Creo que también depende mucho de los cuidados y todo. Hay más que nada... y depende del esquema. Únicamente hablando con las directrices de WhatsApp, que son las que a mí me gusta utilizar, ellos recomiendan efectivamente crianza normal en la cual no expongas animales a riesgos innecesarios, se mantiene con la madre hasta que se dé el destete correcto. Entre las 8 y las 10 semanas se empieza el calendario de vacunación. En zonas de alto riesgo de incidencia de enfermedades infecciosas, por ejemplo, que nazca en una perrera o que nazca en un centro de adopción donde tienes tos de las perreras, donde tienes distemperos, se puede empezar a partir de las 4 a las 6 y de hecho ahí se recomienda que en lugar de esperarte cada 15 días, puedas dar inmunización cada 8 a 10 días. Es lo que dice WhatsApp, al menos en las directrices de 2021-22, que son las que yo tengo en el formato que ocupo. Tendría que ver las actuales, pero es más o menos así. Depende más bien como de la incidencia de infecciones. Sí. Pero sí, completamente. Yo creo que mantener a la cría
con la madre es lo mejor que puedes hacer. Y incluso después de esas 8 semanas, porque viene otro tipo de aprendizaje, ya lo hablamos durante el episodio. Ya viene el aprendizaje social, el comunicación a través del ladrido, la modulación del ladrido, el movimiento de orejas, el movimiento de cola, el lenguaje corporal, lo desarrollan interespecie con sus congéneres. Y ahora sí, puedes involucrarte con los humanos. Van a aprender a desarrollarse también contigo. Ahí sí a la par. Pero el despegar a la cría de su madre automáticamente corrompe esta biología o destruye la biología clave para el desarrollo de muchas habilidades sociales de los animales. Es por eso que vemos animales tan ansiosos. Viene desde el momento en que separan a la cría de la madre. Oye, pero ahora vamos a ponerlo diferente. Hablando en todo el reino animal. ¿A quién le pintaste huevos? A Tosh. Sí, sí. ¿Viste? Hablando así con el general del reino animal, o sea, porque sí, como que mascotas es más el tema de no, que esté con la mamá y ¿no? Pero, ¿qué pasa con esas mamás que se comen a sus crías? ¿O qué pasa con esas crianzas parentales donde hay agresiones de los mismos papás hacia las crías? Yo creo que son estrategias evolutivas. Lo mencionábamos con los cuyos y con los hamsters, pero podemos poner muchos otros ejemplos. Pasa, por ejemplo, con las aves citácidas también. Pasa con las aves que en el momento en que el macho empieza a detectar que tenés una posible competencia, porque aunque aquí en México nada más se estile en el norte a la endogamia, en los animales sí se estila en muchas especies. Entonces, Saludos a... sí, saludos a los primos de por allá. No míos, a los primos en general. Sí, no, yo, sí, no, yo no tengo ¿Algo que primos. nos quieras platicar? No. Sobre tus traumas de la infancia Sí, con no, tus primos. yo nada más tengo daddy issues, no tengo nada más. Ah, ok. Sí, continuemos con los animales. Con esos animales, ¿qué estaba diciendo, güey? Sí, endogamia. Ah, sí. La endogamia es básicamente el mezclar genética de animales emparentados o de organismos emparentados. Se ve mucho en la crianza artificial, se ve mucho en algunos zoológicos por la falta de disponibilidad genética, pero en vida silvestre sí llega a pasar. Llega a pasar en el momento en que tenemos animales gregarios, en el cual un animal primo creció, se desarrolló y quiere competir con el macho alfa para postularse como alfa y tener a las hembras. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? ¿Qué problemas vienen con la endogamia? Pues animales inmunodeprimidos o no tan inmunocompetentes. Y para evitar que esto pase, evitar que evolutivamente la especie solita se eche a perder, los machos desarrollan este instinto de evitar que machos cualquiera se acerquen a su grupo de hembras. Oye, también es súper común de que también los papás los lleguen a matar. Porque siempre creo que esto genera un buen de revuelo en redes y luego nos critican mucho a zoológicos de por qué le quitamos las crías al tigre o al jaguar o al X, ¿no? Para hacer crianza artificial. Y siempre dicen, es que quieren generar views o que la gente vaya a ver a los cachorros X. Pero muchas veces, pues las mamás ni siquiera tienen el instinto materno, que en este instinto materno se ven involucradas varias hormonas, como la oxitocina, como la prolactina, hasta la misma progesterona y estrógenos, la vasopresina, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que no se llegan a estos picos hormonales correctos y la mamá no tiene el instinto materno, entonces no desarrolla la leche o no tiene esta capacidad de cuidado o es madre primeriza, no sabe ni siquiera qué está pasando. Y hay una parte como en adaptación en vida silvestre donde la mamá ve a los cachorros y al final es un punto débil tener cachorros, ¿no? O sea, porque puede atraer a otro tipo de depredadores y entonces la mamá también es como decir, a ver, me están siguiendo o me están persiguiendo, es por las crías, si desaparezco las crías, yo me salvo. Y pasa también que puede ser también algo sucedido en zoológicos o en cualquier lugar reserva incluso, donde la misma gente, y no hablo nada más del gremio, sino incluso como visitantes, están acosando tanto a los animales que la mamá puede decir, ay, no, es que están encima de mí porque pues tengo un bebé. Entonces desaparezco al bebé y me los quito de encima. Hay una película que creo que está en Netflix que se llama Wild Robot, o en Amazon, en alguno de los dos, que es, long story short, es un robot que llega a una isla. ¿Lo viste? No. Bueno, hay una parte donde está conociendo a los animales del bosque y conoce a una zarigüeya, a un tlacuache, y él le está diciendo, pues yo me llamo tal, y me dijo 1, 2, 3, 4, y no, ya nada más me quedan 6. Y güey, es que justo, sí, es que son animales que por conducta incluso recurren al abandono, porque biológicamente hablando es más fácil asegurar más descendencia estando vivo tú
que te comen a ti. Entonces la mamá igual está capacitada para que si su cría no se ve competente con la vida, si su cría no se quiere alimentar, Exacto. si no desarrollan o no tienen desarrollo de estas hormonas maternas, o si su vida está en riesgo, o si tienen estrés, pueden en muchos casos abandonar a la cría. Y es de hecho más común de lo que la gente cree, porque pasan muchas especies. Por eso Sí. la gente se saca de onda cuando los perros, las perras dejan a su camada. Pero es porque tal vez la perra está sintiendo estrés, no tuvo baja de la leche, no tuvo un desarrollo hormonal, o las crías simplemente no están capacitadas para sobrevivir. Y la naturaleza es sabia, la naturaleza sabe cuándo sí y cuándo no. Sí, totalmente. Pero creo que sí era como también un punto, hablando de infancias difíciles. No, ya dijimos que las nuestras fueron muy sencillas. Sí, en comparación a las tortugas. Ah, no, sí, sí, sí. Oye, Sí. en cuanto a la clínica, ¿qué recomendación podrías dar entonces tú a estos nuevos dueños de mascotas? ¿Qué podemos hacer para estimular por ejemplo, si yo tengo un perrito que compré a los 3 meses, ¿no? Un buen tiempo para que yo lo compré, lo adopté. ¿Qué podemos hacer entonces para desarrollar en las crías este comportamiento de infancia, de aprendizaje, de desarrollo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, en la parte como clínica, una buena alimentación, porque también se sigue formando el sistema inmune y el Ujú, tema intestinal. La segunda, técnicas de socialización. Y como humanos entender que una cosa es trabajo, otra cosa es juego y otra cosa es descanso, ¿no? O sea, porque pasa mucho con esos perritos que se utilizan para detección de drogas o de químicos o búsqueda y rescate o cosas así, que los empiezan a trabajar desde los 2 meses. Está muy cañón. Y por eso, y tiene ahí una base, ¿no? Que también porque es el ujú. momento de mayor aprendizaje que hay y todo, y por la duración de la memoria y bla, bla, bla. Y los empiezan a trabajar desde los 2 meses. Entonces hay una sobreestimulación, ¿no? En ese caso. Pero es que los estén trabajando y que aprendan a diferenciar que una cosa es juego y otra cosa es trabajo. Porque también se les puede entrenar para trabajo. Y no hablo de nada más un perro con una terapia asistida o con algo específico. La mascota que vamos a tener en la casa, tenemos que educarlo y que el perro aprenda a entender un no, etcétera, ¿no? Sí, recordemos que también para los que están peleados con esa parte de primero vacunar, primero socializar, tenemos algo que es la inmunología o el sistema inmune que nos confiere, o las inmunoglobulinas conferidas por la madre a través de la lactancia. Por eso también la lactancia es súper importante. El hecho de que tú lactes artificialmente va a evitar esta conferencia de inmunoglobulinas de parte de la madre a la cría, y estas inmunoglobulinas muchas veces ayudan a combatir los organismos en los que está el medio ambiente, porque en la vida silvestre los animales no tienen vacunas. Entonces, por algo Exacto. está este sistema inmune conferido de la madre a la cría que le da cierta ventaja o posibilidad de combatir a los organismos que se encuentren a su alrededor. Entonces, sí, priorizar esta sociabilización responsable, aquí cabe aclarar, responsable, para que tus animales de compañía puedan desarrollarse de forma correcta durante sus primeros meses de vida, ¿no? Em, Creo que para cerrar, me gustaría Poner que una foto tuya de de chiquito, bebé, aquí les va a salir de tu producción, les chiquito. voy a mandar fotos de yo chitito. Ahí tengo una foto que estaba con un cocodrilo, güey, está muy bonita. ¿Tú tienes alguna foto? ¿Tienes fotos con animales? ¿Mis hermanos cuentan? También. Ah, sí. Aquí les voy a dejar uno. Siento que de repente molestas tanto a tus hermanos que cuando me vean me van a putear, güey. Quiero aclarar que no soy yo, ¿eh? Los chistes de tus hermanos van por tu cuenta. Yo nunca los sigo. Yo los respeto mucho. No, yo también. No, ¿tienes alguna foto con algún animal? Ay, sí, pero no te las voy a enseñar. No, fíjate que, así nada rapidísimo, me tocó de niña convivir con, por ejemplo, una elefanta, que en su momento estaba permitido el que te subieras al elefante, y después me tocó trabajar con ella. Yo ya estando ¡Wow! en la universidad, sí, sí que sí. Ah, está interesante. Obvio, me vio, me dijo, No, oigan, y un mensaje para todos ustedes en casa hablando del Día del Niño. Primero que nada, si tienen ustedes niños en casa, feliz día disfrútenlos, del niño. felicidades, feliz Día del Niño y feliz día del Niño, Andy, porque todos tenemos un niño dentro y nos merecemos festejarlo. Feliz Día del Niño, producción. Felicidades por sus chiquitos. Quiero que todos en casa se den un aplauso y un abrazo porque seguimos siendo niños en corazón. Y si tienen niños en casa, pues sí, vayan y disfruten con ellos, llévenlos a hacer algo divertido porque la infancia se tiene que cuidar. Ya lo vimos que en el mundo animal es muy importante y también en nosotros los humanos. Entonces, cuidemos las infancias porque son parte del desarrollo importantísimo para todo el resto de la vida, ya sea en los animales no humanos y en los animales humanos también.
Así es. Aparte son las generaciones que van a salvar este planeta, dicen, ¿no? Así que haz un buen trabajo, Mau. No sé. Mi confianza eso está ya en Tiago. Yo ya he visto varias personas que dicen que ya esta generación, la nuestra, ya la cagó. Ya no hay going back. Pero quién sabe quién soy yo para afirmar eso. Mejor que... Ajá. Sí, ¿no? Sí, ya va. Bueno, ustedes hagan el esfuerzo. Sí, pongan de su parte. Oye, también, ¿sabes qué? Todo el gremio veterinario, yo creo que también es válido que volteen a ver ese niño chiquito que fueron y siéntanse orgullosos, que ese niño chiquito se sienta orgulloso de lo que ya son ahora. Ay, qué romántico, ¿no? No, sí, pero es que aparte, de repente ves muchos posts o conoces gente que está estresada porque es que apenas si puedo sacar lo necesario para mantener mi clínica, abastecer los medicamentos, es un pedo, lidiar con tantos pacientes es un desmadre. Pero si tu niño de hace 20 años te escuchara, te diría, no mames, ¿tenemos una clínica? Sí, exacto. No mames, ¿tenemos pacientes? Sí. ¿Somos veterinarios? Ajá. Güey, lo logramos. Entonces sí, también se vale, colegas, dense un aplauso, acuérdense del niño que eran, de cómo aspiraban, soñaban con lograr estar en donde están hoy en día. Y tal vez no han llegado al 100%, pero ya tienen muchísimo recorrido y el chiste es nunca dejar de avanzar. Pero dense chance de recordar todo lo que han hecho y que su niño chiquito está sumamente orgulloso de ustedes. Así es. Ay, qué bonito cierre, güey. Felicidades. Sí, ya no quiero decir otra cosa. Te iba a molestar, pero quedó muy bonito. Pero quedó muy bonito. Oigan, pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí otra semanita más. Recordarles que nos ayuden a compartir, comentar, a darle like. Déjennos aquí en comentarios alguna experiencia que han tenido quizá de niños con algún animal o algo que los haya acercado. Porque estoy segurísima que muchos de ustedes que son veterinarios fue porque desde niños tuvieron alguna aventura o experiencia con algún animal por el cual dijeron, quiero ser veterinario cuando sea grande. Así que déjenos aquí sus razones. ¿Por qué son veterinarios? ¿Lo soñaban desde niños? ¿No? ¿Tú desde niño querías ser veterinario? Yo desde niño amaba a los animales. No sabía que quería ser veterinario, pero Yo sí tampoco. siempre tuve una pasión inmensa por los animales. No. Entonces, creo que algo por ahí ya se Sí, asomaba. así que déjenos ahí como su experiencia en comentarios. Y pues muchas gracias, producción. Mi Mau, como siempre lo digo, fue un gusto, porque el placer no lo tuve. Oigan, y para los que están en el exclusivo, vamos a hablar de estos animales que se ven muy tiernos de chiquitos, pero en cuanto crecen podrían destrozarte en un segundo, porque Ya hay no son muchísimos. tan tiernos. Ya no son tan tiernos. Y vamos a contar un poco de experiencias trabajando con este tipo de animales, porque sí, te puedes llevar uno que otro susto porque te confías, porque se ven tiernos, chiquitos y bonitos, y realmente no los son. Pero bueno, si no eres parte de los exclusivos que esperas, es algo muy bonito y podemos tener una relación más cercana. Ahí Andrea les manda besos a cada uno de ustedes. Ah, sí, justo. Justo. Sí, de eso sí. Hablando de chiquitos tiernos, justo. Ajá. ¿Qué? No vamos a hablar de chiquitos tiernos. Si quieren un beso en su chiquito tierno, métanse al exclusivo. Y por lo pronto Mauricio, nos ya vemos vámonos. en el siguiente episodio, porque eso fue solo porque sí. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.